Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña rostro conocido, pero que hace rato no tengo en mi programa, y es el distinguido señor Julio Loredo, desde Italia, de Tradición, Familia y Propiedad, TFP o TFP, como los conocemos aquí en Estados Unidos, Tradición y Acción en otros países, que nos va a estar hablando del libro que estuvimos hablando también con el señor Ureta no va mucho, El proceso sinodal, una caja de Pandoras. Y él es coautor también del libro, y hoy vamos a estar hablando de este importante documento que ha abierto los ojos a muchas personas que no sabían qué era lo que estaba pasando en la iglesia en los últimos años, y que ya estamos a punto de presenciar la reunión más importante este año, si Dios lo permite, en octubre. Y además de eso, vamos a estar hablando del prólogo o el prefacio, si no me equivoco, del cardenal Burke, que es muy fuerte, muy contundente, ha sido noticia, que se encuentra en este libro, y las expresiones más recientes del Papa Francisco sobre lo mismo también. Así que vamos a estar hablando de todo esto. Creo que vamos a tener un programazo en el día de hoy, y pues sin más preámbulos, yo quisiera darle la bienvenida oficialmente al señor Loredo a mi programa una vez más. Señor Loredo, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo está? Aquí es mediodía, por tanto podemos decirnos buenos días o buenas tardes, como usted quiera. Excelente. Muchísimas gracias, don Luis. Es siempre un placer y un honor participar en su programa. Gracias, y gracias por aceptar la invitación, que sé que ustedes están bien ocupados. Pues antes de comenzar, vamos a hacer a rezar un Ave María para encomendar a la Santísima Virgen este programa, para que sea ella la que nos proteja y nos guíe para que digamos las palabras que nuestro Señor Jesucristo quiere que digamos, y que miles y miles de personas van a escuchar a través de los labios del señor Loredo viendo este programa. Y esta oración la vamos a hacer in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, señor Loredo, como ya mencioné, yo creo que la gente se acuerda de usted, ya lo hemos tenido aquí varias veces. Yo voy a colocar un link que va a contener todos los programas que yo he grabado con el señor Loredo. De los más que yo he disfrutado ha sido los de ángeles y demonios. Yo he disfrutado esos temas buenísimos. Hablamos de los Nephilim, de los gigantes estos. Tuvimos un programa también que ha sido muy popular en mi audiencia. Hemos hablado de la teología de la liberación. Hablamos de Zawalinsky. Diantre, yo lo he tenido usted muchísimas veces aquí. Yo pensando ahora del ángel de la guarda, me acuerdo también. Así que voy a colocar ese listado, que sé que van a aprender muchísimo de nuestra fe católica. Pero en el día de hoy tenemos este tema que es importantísimo porque el futuro de la iglesia depende de ello, y es este proceso sinodal o el sínodo de la sinodalidad. Y yo quisiera pues comenzar con usted, señor Loredo, preguntarle ¿por qué ahora? ¿Por qué sale este libro, se publica este libro en estos momentos? Bueno, literalmente en un minuto para explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que es el sínodo. Claro que sí. El Concilio Vaticano II habló mucho de colegialidad, del gobierno colegial de la Iglesia, una visión teóricamente diferente de la visión tradicional, digamos, más jerárquica. La colegialidad admite muchísimos sentidos, desde sentidos perfectamente legítimos y de acuerdo con la tradición, hasta sentidos francamente heréticos, en el sentido que se apartan de lo que es el magisterio de la Iglesia, que enseñan lo que es la Iglesia en su constitución divina. En 1965, el Papa Pablo VI lanzó un motu propio e instituyó lo que se llamaba la Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Los obispos se reúnen, entonces es un órgano diferente de los órganos del Vaticano, no es un dicasterio, como se dice, es un órgano aparte. Él
entonces es una reunión de obispos que discuten un tema dado por el Papa y discuten y producen un documento final. El documento final pasa al Papa, el Papa con el documento final hace lo que quiere y publica una exhortación apostólica post-sinodal. Entonces, el sínodo es meramente consultivo, no tiene poder de magisterio ni poder deliberativo. Es el Papa que, acogiendo o no las sugestiones del sínodo, escribe una exhortación apostólica post-sinodal. En el 2015, por los 50 años de la fundación de este órgano, la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, Papa Francisco anunció profundos cambios. Cambios que se concretizaron después en el 2018 con un decreto Episcopalis Communio, y él cambió el sínodo en varios modos. Primero, el sínodo pasa a tener, y después explico por qué, una fase consultiva. Se debe consultar el pueblo de Dios, porque no es solo los obispos que tienen que discutir, es todo el pueblo de Dios que tiene que discutir. Y hay que escucharlo. La escucha es una de las palabras claves. Después viene una fase celebrativa, es la celebración de la asamblea, y después una fase aplicativa cuando se aplica lo que fue discutido en el sínodo y se escucha de nuevo el pueblo de Dios, que produce una nueva fase preparatoria, que produce un nuevo sínodo. Por lo tanto, la iglesia se convierte en una iglesia, palabra de Papa Francisco, constitutivamente sinodal. La iglesia sería una santa católica apostólica y sinodal. Este es un primer cambio. El segundo cambio que el Papa hizo fue que los documentos del sínodo, si el Papa lo dice, si el Papa lo quiere, ipso facto pasan a ser documentos magisteriales, sin tener que pasar por la exhortación apostólica posinodal del Papa. De esto se deduce el tercer punto, que el sínodo ya no es un sínodo, se transforma en un proceso sinodal. Es decir, un sínodo que produce una fase actuativa que a su vez se transforma en una nueva fase preparatoria, que a su vez da origen a un nuevo sínodo y por lo tanto la iglesia entra en un proceso sinodal. Y fue por esto que nosotros llamamos al libro, el título, no es sínodo, sino proceso sinodal, una caja de Pandora. Caja de Pandora, ¿por qué? Cuando uno habla de procesos en la iglesia, hay que tener en cuenta que en la iglesia existen minorías muy organizadas y muy activas que consiguen imponer su agenda. Se introducen en estas puertas que se abren, dominan los procesos eclesiales e imponen su agenda. Es lo que está pasando con este proceso sinodal. Si uno va a leer las propuestas que han sido presentadas en el proceso preparatorio del sínodo, no es otro que las viejas propuestas de los progresistas, de los, aquí en Italia se llaman catocomunistas, quiere decir la izquierda, entre comillas, católica. Gente que desde hace 50 años, es decir, desde el posconcilio, están queriendo revolucionar la iglesia. Por lo tanto, no decimos que el sínodo de por sí está equivocado, que el proceso de por sí es ilegítimo. Decimos que estas minorías han entrado en el proceso sinodal y quieren imponer su agenda. Por eso es que este próximo sínodo es importantísimo,
Algunos ya lo están llamando el Concilio Vaticano III, porque, primero, no trata de un tema específico como todos los otros sínodos. Hubo el sínodo de la familia, el sínodo de la juventud, el sínodo sobre el Extremo Oriente, el sínodo de la Amazonía, etc. Temas específicos. Este sínodo trata de la estructura de la iglesia, si quiere cambiar la propia iglesia. Punto 2, es un proceso. Si lo que no consigan cambiar ahora, los cambiarán de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años. Y por lo tanto, se abre una verdadera caja de Pandora. ¿Se acuerdan esta mitología? Pandora abre esta caja, es toda una historia de la mitología griega, y de esta caja que no debería haber abierto salen todos los males del mundo. Es una metáfora que en la mitología griega equivale más o menos al pecado original, ¿sí? De donde salen todos los males. Entonces, estamos muy preocupados. Y esta es la importancia del sínodo. Están queriendo cambiar desde su fundamento la Iglesia Católica. Ahora, para cambiar la estructura de la Iglesia Católica, tienen que cambiar su doctrina. Entonces dicen, claro, hagamos esto, pero si hacemos esto, este dogma ya no funciona, pues cambiemos el dogma. Entonces, de cambiar la estructura de la iglesia, transformándola en una iglesia constitutivamente sinodal, como la llama el Papa Francisco, se pasa naturalmente a una revolución también en la doctrina. Ahora, usted cambia la estructura de la iglesia, usted cambia su magisterio, pues ya no es la misma Iglesia Católica. Y este es el peligro que estamos enfrentando. Y es por eso que publicamos este libro. Esta es la versión original italiana, ¿no? Que fue publicado en 8 lenguas y ya hay otras 3 en preparación. Fue difundido ya en 35 países y pensamos difundirlo en todo el mundo. Las repercusiones, las reacciones han sido tan impresionantes y tan fuertes que incluso el lunes pasado, en el vuelo de regreso del Papa del viaje apostólico en Mongolia, un periodista, el padre, porque es sacerdote, Antonio Pelayo, le hizo una pregunta sobre el libro y él la respondió. Por lo tanto, podemos decir que este libro repercutió incluso sobre el avión pontificio. Bendito Dios por eso. Definitivamente el Papa sabe de la existencia del libro, y creo que el tiempo, por eso le preguntaba, mejor respuesta no me podía haber dado, explicándonos todo este proceso, cómo hemos llegado hasta acá, pero también por qué ahora, ¿verdad? Porque es que estamos a punto, ya muchos de los cardenales han hablado también, de que cambien la Iglesia Católica de ser una iglesia jerárquica a una iglesia, pues como ellos le llaman, sinodal. ¿Y qué repercusiones podría tener eso, señor Loredo, si eso sucediera? Y volvemos a lo del Papa, si nos quiere hablar un poquitito más, quisiera saber qué fue exactamente lo que contestó el Papa. Absolutamente. Primer punto, la doctrina que a la base del proceso sinodal, explicada muy bien en 2 documentos de la Pontificia Comisión Teológica Internacional. Es una comisión de teólogos que, al nombre del Papa, estudia cosas y publica documentos teológicos. Han hecho 2 documentos sobre el sensus fidei, el sentido de la fe, y la sinodalidad. Este es el fundamento doctrinal, teológico. Y el Papa Francisco lo ha aplicado, lo está aplicando. Ahora, este fundamento teológico que dice que todo el pueblo de Dios es infalible y todo el pueblo de Dios tiene poder magisterial. Entonces hay que consultar. Entonces, la doctrina, los dogmas, el magisterio no puede venir de arriba del Papa, de los obispos, tiene que venir de abajo. Este es el primer punto. Para que venga de abajo, hay que escuchar a todos los fieles. Entonces, tendría que haber sido consultado todo el pueblo de Dios
para que esto fuese verdad. Ahora, concretamente, ¿cuántos han sido consultados? Si nosotros vamos a ver los números dados por ellos, es decir, por los promotores del proceso sinodal, 0.5% de los católicos de Francia, 0.21% de los católicos latinoamericanos. Si nadie, vayan ustedes a sus parroquias y pregunten si su parroquia fue consultada para el sínodo. 99.9% de las veces van a decir no. A veces van a decir sí, se reunió una comisión. ¿Para quién son parte de esta comisión? Son los de siempre, los, como dicen en España, los progres de siempre, que se reunieron entre ellos, quiere decir un grupito. Entonces, el hecho que nosotros estemos denunciando que ellos están abusando del pueblo de Dios, y después ellos dicen, esto es obra del Espíritu Santo que sopla en el pueblo de Dios. Sí, perdone, el pueblo de Dios no ha sido consultado. Entonces, literalmente nos están tomando el pelo. Una expresión un poco familiar, pero literalmente nos están tomando el pelo. Y ponen en nuestra boca cosa que no dijimos y lo llaman palabra del Espíritu Santo. Entonces, las reacciones enormes de este libro se explican porque mucha gente se está dando cuenta, caramba, yo no fui consultado. ¿Qué es lo que están haciendo en mi nombre? La segunda cosa es que los pocos ecos que llegaban a los oídos de los fieles, y digo fieles en general, no los especialistas como nosotros que hace años que acompañamos y por lo tanto sabíamos perfectamente qué es lo que estaba pasando, los pocos ecos que llegaban eran preocupantes. Entonces mucha gente estaba preocupada, pero no sabía por qué estaba preocupada, porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Los pocos que han tomado coraje para leer los documentos sinodales son en buena parte ilegibles. Hay un escritor famoso, Andrea Grillo, socialista, comunista, italiano, que dice, estos documentos son solo para iniciados. Es todo un lenguaje, ¿no? Solo para iniciados. Entonces, incluso los pocos fieles que se armaron de coraje para leer los documentos sinodales, muy probablemente no entendieron nada, o entendieron poco. Entonces, este libro, que es un libro, como usted ve, pequeñito, hecho en preguntas y respuestas, como si fuese un catecismo, explica en modo muy simple, mire, qué es lo que están haciendo. Entonces, esto tocó un nervio abierto, un nervio descubierto. Y entonces ha hecho saltar a mucha gente. Y justamente está creando un ambiente, no solo este libro, sino otras declaraciones en Estados Unidos, Mr. Strickland, el propio cardenal Burke, el propio cardenal Müller ha tenido palabras durísimas contra algunos aspectos del proceso sinodal. Entonces, usted meta todo esto junto y se entiende el porqué de esta bomba. Ahora, entrando en yo estoy aquí viendo, durante el vuelo de regreso del viaje apostólico en Mongolia, es tradición desde el Papa Juan Pablo II que el Papa dé una entrevista de prensa. Lo que es ya muy innovativo porque hasta Juan XXIII los papas no daban entrevistas de prensa. Pero Juan Pablo II comenzó con esta cosa y entonces durante el vuelo hubo una entrevista de prensa. Y un periodista español, padre Antonio Pelayo, un veterano vaticanista de más de 30 años que trata de las cosas eclesiásticas aquí en Roma, dijo, Santo Padre, usted ha hablado del sínodo y estamos todos de acuerdo con el hecho que este sínodo suscita mucha curiosidad, mucho interés.
Desgraciadamente suscita también muchas críticas que vienen de ambientes católicos. Quiero referirme a un prólogo, a un libro que tiene el prólogo del cardenal Burke, con el título Proceso Sinodal, una caja de Pandora. Quiere decir una caja de donde saldrán todas las calamidades para la Iglesia. Santo Padre, ¿usted qué piensa de este libro? ¿Será superado por la realidad o condicionará el sínodo? Esta última frasecita muestra la preocupación que tiene. Bueno, este sacerdote es progresista. Él es corresponsal de Vida Nueva, que es el órgano del progresismo católico en España, muy importante. Ellos temen que este libro condicione el sínodo. Es este punto que es el interesante. Ahora, y el Papa responde: yo no sé si ya conté esta historia. Hace algunos meses yo llamé a un Carmelo. ¿Cómo van las monjas a la Madre Superiora? Era un Carmelo no italiano. Y la superiora me respondió y al fin me dijo: Santidad, tenemos miedo del sínodo. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quieren enviar una monja al sínodo? Dije yo bromeando. No, esta es la Madre Superiora, no tenemos miedo que se cambie la doctrina. Y yo digo, el Papa y yo digo, esta idea, si tú vas a la raíz de esta idea, encontrarás ideologías. Siempre y cuando en la Iglesia se quiere separar de un camino de comunión, lo que se encuentra siempre es la ideología. Estos católicos acusan a la Iglesia de esto, de aquello otro, pero nunca la acusan de la única cosa que es verdadera, que es pecadora. Nunca dicen que la Iglesia es pecadora, que es lo único verdadero de la Iglesia. Ellos defienden una doctrina, entre comillas, que es una doctrina como el agua destilada. No tiene gusto de nada y no es la verdadera doctrina de la Iglesia. Bueno, esta fue la respuesta del Papa. Ahora, nosotros podríamos responder, y yo ya escribí un artículo, no en respuesta al Papa, sino contando toda la campaña. En el medio pongo una media respuesta. Digo, el libro es basado en documentos del sínodo. ¿Estos documentos están bien citados? Segundo, el libro es basado en declaraciones de cardenales y obispos. ¿Estas declaraciones están bien citadas? Está basada en hechos, son muchos hechos. El libro no contiene nada de nuestras ideas, cero. Es todo basado en documentos del sínodo y en declaraciones de obispos y cardenales. Los hechos los hechos contados, ¿están falseados o son verdaderos? Si los documentos son verdaderos y están bien citados, si los comentarios con autoridad de cardenales y obispos están bien hechos, y los hechos citados son objetivos, no se puede hablar de ideología. Ideología es cuando usted tiene un preconcepto que no corresponde a la realidad. La ideología nazista, por ejemplo, la raza ariana, la raza blanca es la raza superior. Esa es ideología, no corresponde a la realidad de las cosas, que todas las razas humanamente son iguales porque son hijos de Dios, todos. Entonces, esto es ideología. Entonces, díganos, ¿en qué todo esto no corresponde a la realidad? Evidentemente, este artículo no ha sido publicado todavía, lo será en los próximos días, por lo tanto, yo no sé cuándo va en onda este programa, pero en todo caso es una primicia que le estoy dando. Claro, claro. Claro, no, la respuesta del Papa, y oremos mucho por él, siempre se lo pido a la audiencia, pero es la típica
ataque que hacen los de izquierda, no van directo al grano. Bueno, pues en vez de decir leamos el libro, vamos a ver qué tienen que argumentar. La iglesia tiene que hacerse escuchar, es parte del debate, decir algo así, ¿no? Y pues, eso es lo que ellos predican supuestamente, que vamos a escuchar a todas las esquinas y todo el mundo que pertenece a la iglesia, pero el problema es cuando uno ve este tipo de actitud, si hay personas como nosotros que tenemos la preocupación honesta de que la iglesia vaya a cambiar y deje de ser lo que es, aunque la iglesia siempre va a estar protegida por Jesucristo, eso es promesa de él, pero opacada por esta nueva iglesia sinodal, como aparenta que va a ser, pues simplemente hay que ver los argumentos. Vamos a ver qué es lo que ellos tienen que decir, no que es en su filidium es del pueblo, no que lo que ellos supuestamente dicen, ¿no? Ahí donde uno ve la hipocresía en cierto sentido, y los que están llenos de ideología son ellos, que si no están de acuerdo con su camino, entonces acusan al otro de lo que ellos son víctimas. Y después ha causado mucha reacción el hecho que él diga, ustedes acusan a la iglesia de tantas cosas, o no la acusan de la única cosa que es verdadera, que es pecadora. Ahora, la iglesia no es pecadora. La iglesia es santa porque tiene el Espíritu Santo, santa e inmaculada. Los pecadores son los hombres de la iglesia, claro. Son los miembros de la iglesia. La iglesia no, la iglesia es santa. Y santa es totalmente santa en cuanto a institución porque es el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo de Cristo es santo, su espíritu es santo, él es Dios, él es santo, 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 su espíritu es santo, su cuerpo es santo, su cuerpo místico es santo. Entonces, sí, esto ha causado bastante reacción. Y evidentemente, como católicos laicos, nosotros estamos sometidos a la iglesia. Si una autoridad nos dice, mire que esto que ustedes dicen en el libro es una herejía, inmediatamente hicimos 1000 perdones, no lo sabíamos, lo borramos. Porque esa es la actitud de un católico. Pero, como usted dice, discutamos sobre los contenidos del libro, no vayamos a... Y después ha sido muy comentado, sobre todo en Estados Unidos, claramente, porque en coincidencia con la salida de este libro, con un prefacio que ahora leeré algunas partecitas del cardenal Raymond Burke, en coincidencia con este libro hubo un ataque bastante fuerte del Papa Francisco a los católicos conservadores americanos. Y eso causó una reacción tan fuerte que incluso hablaron en el New York Times, en el Washington Post, en Los Angeles Times, y hablando de esta reacción de los católicos americanos, que claramente se sintieron tocados en su honor, se habla sobre el libro. Y es por eso que el libro también fue muy comentado en Estados Unidos, desde el New York Times hasta el Washington Post y todos los Miami Herald, creo que escribió también, etcétera. Porque son dos polémicas paralelas, pero que en este punto se juntan. Claro, claro. ¿Y qué fue lo que escribió el cardenal Burke en el prefacio del libro pues de ustedes, ¿no? El libro El proceso sinodal, una caja de Pandora. Yo lo tengo aquí en la versión española. Dice, mis más sinceras felicitaciones, etcétera, etcétera. Este libro que aborda con claridad y amplitud una situación gravísima en la iglesia de hoy. Es una situación que con razón preocupa a todo católico reflexivo y a toda persona de buena voluntad, que observe el daño evidente y grave que se está infligiendo al cuerpo místico de Cristo. Se nos dice que la iglesia que profesamos como una santa, católica y apostólica ahora será definida por la sinodalidad, un término que no tiene historia en la doctrina de la iglesia y para el cual no existe una definición razonable. Y ahí vuelvo a lo que yo digo, tanto cuanto colegialidad, sinodalidad es una palabra joker, una palabra que usted como un chiclet. Usted la usa, la abusa y la reusa como usted quiere.
es lo que el profesor Plinio Correa de Oliveira llamaba palabra talismánica en un famoso libro, Trasbordo ideológico inadvertido y diálogo, que yo les recomiendo que lo lean. Él dice que hay conceptos que la revolución, si el proceso revolucionario y la propaganda revolucionaria manipula. ¿Manipula cómo? Lanza un concepto y todo el mundo lo usa. Sinodalidad, sinodalidad, sinodalidad. Y lo va rellenando de contenidos nuevos, cada vez más radicales. Entonces, usted usa la palabra y tal vez usted en su cabeza la use en un cierto sentido, pero ya la propaganda la está usando en otro sentido radical, progresista. Y usted se presta a esta maniobra psicológica repitiendo y usando la palabra. Hay que definir qué es lo que es sinodalidad. Ahora, en ningún documento del magisterio, ni de la tradición, ni del Concilio Vaticano II, ni de nada, está definida qué es la sinodalidad. Tanto que la Comisión Teológica Internacional ha tenido que hacer todo un documento sobre esto, y lo único que ellos dicen es que hay que recuperar el espíritu democrático de la Iglesia primitiva, que, como usted sabe, es el pretexto que todos los herejes han usado en toda la historia para destruir a la Iglesia. Volvamos al espíritu fraterno y democrático de la Iglesia primitiva. Entonces, bueno, continúa. La sinodalidad y su adjetivo sinodal se han convertido en consignas, en palabras talismánicas, con las cuales se está fraguando una revolución para cambiar radicalmente la autocomprensión de la Iglesia, de acuerdo con una ideología contemporánea que niega mucho de lo que la Iglesia ha siempre enseñado y practicado. Dice, están queriendo hacer una revolución. Bueno, después él dice, con una cosa que concordamos al 300%, que la Iglesia no puede ser destruida. Es decir, estas son cosas utópicas, son cosas teóricas que ellos quisieran hacer, van a hacer mucho, pero destruirla no se puede porque la Iglesia está fundada sobre una promesa divina que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, es una intención utópica, pero que tenemos que frenar, tenemos que oponernos dentro de la ley eclesiástica, la ley civil, en términos siempre muy respetuosos, pero hacer. Ahora, usted dice, dijo la pregunta, ¿qué hacer si alguna de estas cosas fuesen implementadas? Ahora, ¿de qué cosas hablamos? En 2 minutos digo. Adelante. Este proceso de escucha del pueblo de Dios, ellos mismos dicen, tiene que escuchar en modo muy especial las llamadas minorías marginalizadas. ¿Y quiénes son estas minorías marginalizadas? Son los homosexuales, los LGBTs, las feministas, las minorías raciales militantes, Black Lives Matter, por ejemplo, las parejas juntadas y no casadas, las parejas, comillas, recasadas, las familias poligámicas. ¿Pero qué es lo que quieren decir con familia poligámica? Bueno, estas minorías tienen que ser incluidas radicalmente, no integradas. Atención, cuando usted integra, usted trae para adentro a alguien que se tiene que adaptar a la nueva realidad. Cuando usted se convierte, usted se integra en la Iglesia, tiene que adaptarse. Si usted era protestante, tiene que adaptarse a la fe católica. Ellos dicen incluir. Entonces uno trae toda esa gente, incluso dicen los no creyentes. Ahora, ¿cómo llamar pueblo de Dios creyente a un no creyente? Pero bueno, ahora, y una vez incluidos, no se les puede discriminar en nada. Esa es otra palabra talismán, la no discriminación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pongamos el ejemplo concreto. Los homosexuales militantes, quiere decir no los que
sufren de un problema y tratan de sobreponerse, frecuentan los sacramentos, se confiesan. Eso es otro tema completamente distinto, ¿no? Porque, perdone que lo mencione, pero es muy importante, la Iglesia nunca rechazó a nadie. La Iglesia acoge siempre al pecador, pero no al pecado. Si uno tiene tendencias homosexuales, la Iglesia lo acoge como madre y le propone un camino de santificación, ¿no? Frecuencia de los sacramentos, catequesis, etc. Pero aquí estamos hablando de los homosexuales militantes. Aquí en Italia se distingue homosessuali de homosessualisti. Homosessualisti es los que luchan por la ideología homosexualista, los LGBT. Bueno, uno lo incluye. Ahora, lo incluye, tiene que incluirlo como él es, él o ella es. Que si uno le impone una moral, usted lo está discriminando. Y no le puede cerrar ninguna puerta. Entonces, si un homosexual practicante y militante quiere ser ordenado sacerdote, en una iglesia sinodal usted no le puede cerrar esa puerta. Entonces se habla de la ordenación de homosexuales militantes. Las mujeres tienen su lugar importantísimo en la iglesia, pero hay ciertas cosas que no pueden, límites que no pueden pasar. El sacramento del orden es uno. Una mujer no puede ser ordenada sacerdote. Ahora, si uno incluye a las feministas que piden derecho, si usted dice, sí, entre, pero este derecho no se lo doy, es decir, el derecho a ser ordenada, que pues no es un derecho, me está discriminando y esto es contra el espíritu sinodal. Entonces hay que ordenar a las mujeres, ordenación diaconal, ordenación presbiterial. Después, el obispo quiere una cosa, el consejo sinodal de la parroquia no lo quiere. ¿Quién manda ahí? ¿Manda el consejo sinodal o manda el obispo? Evidentemente, hoy, desde siempre ha mandado el obispo. Hay gente protestante, sobre todo, que dicen, no, esta constitución jerárquica de la iglesia nació solo en la Edad Media. Váyanse a leer la carta a los Corintios del Papa San Clemente del año 92, no 1992, del año 92, 92. Estaba vivo todavía San Juan Evangelista. En esa carta a los Corintios, porque en Corinto, simplificando un poco las cosas, ellos querían fundar una iglesia sinodal. En los laicos tenían poder y los presbíteros no, Entonces el Papa San Clemente intervino con una famosísima carta a los Corintios diciendo, miren, con mucha paternalidad, pero la iglesia es Papa, obispos, presbíteros y después los laicos. Es un orden jerárquico. Y esto es en el año 92, por lo tanto, no fue en la Edad Media que la Iglesia Católica inventó su constitución jerárquica, esto fue desde siempre. Y como digo, San Juan Evangelista estaba todavía vivo. Él como apóstol y por lo tanto como receptor de revelación pública, él podría haberle dicho al Papa, perdona, yo soy apóstol directo de Jesucristo y esto no es verdad. Uh-huh. No solo no lo dijo, sino que apoyó a Papa Clemente en este paso. Excelente argumento. Pero, digamos, entonces, claro, usted ve que para implementar los cambios estructurales que ellos quieren hacer en la iglesia, hay que cambiar la doctrina, hay que cambiarla cuanto a la ordenación de mujeres, hay que cambiarla cuanto a la ordenación de personas abierta y militantemente homosexuales, hay que cambiar la estructura de poder y por tanto del magisterio de la iglesia. Ahora, es evidente, o me parece evidente, que ellos no van a conseguir implementar todo, porque es un programa maximalista que si lo implementan, y esto fue el cardenal Müller, que lo dijo ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, por lo tanto una persona de mucho peso, en italiano se dice un pezzo da 90, ¿no? Una pieza calibre 90, que eran esas bombas enormes, ¿no?
un pezzo da 90. El cardenal Müller dice, si ellos implementan todo lo que ellos quieren, esto camina no hacia un cambio en la iglesia, sino hacia su destrucción. Él habló de destrucción de la iglesia. Bueno, evidentemente, una destrucción utópica, pero es el camino que ellos quieren hacer. Ahora, si ellos consiguen implementar, aunque sea 20%, ya sería una cosa terrible. Es grave. Muy grave. Y aquí entonces se repropone toda la cuestión del derecho a la resistencia. El canon 212, eso me lo recordaron, una reunión que hice para un grupo, ahí en Florida, pero un grupo de unas 40 personas, no era una radio, no era un canal, era un grupo. Y yo mencioné ese canon, pero no recordaba el número, y la persona que acogía ese grupo sacó su iPhone y en 2 minutos, en 2 segundos me dijo, es el canon 212, dice, a los fieles asiste el derecho y aún el deber de manifestar su opinión a los pastores. Por lo tanto, cuando uno manifiesta la propia opinión, y que después no es la propia opinión, sino es la opinión basada en el magisterio de la propia iglesia, nosotros estamos actuando según el derecho canónico. No estamos actuando contra la ley ni con un espíritu de rebelión ni nada. El propio derecho canónico dice que podemos manifestar opiniones discordantes desde que sea en modo respetuoso, respetando la autoridad. Claro, usted no puede salir como hacen algunos, no, porque este Bergoglio, sino, perdón, Papa Francisco. Claro, yo puedo estar en desacuerdo en algunas cosas que él dice o él hace, pero él es Papa Francisco, sumo pontífice, santo padre, santidad. Claro. Reconocer la autoridad no significa que estás de acuerdo, pero hay que reconocerla. Es una virtud de uno, debe ser. Un cristiano reconoce la autoridad, aunque el que tiene la autoridad pues no la está ejerciendo como debería. Cuando Santa Catalina de Siena le cantaba las cosas a los papas, si usted hizo esto, usted hizo esto, durísima, era el Papa, nunca dio un paso para ni romper ni criticar. Bueno, ahora, y aquí surge una palabra, que es una palabra muy técnica, que es resistencia. La usó por primera vez San Pablo contando cómo había ido el primer concilio ecuménico, que fue el concilio de Jerusalén, que reunió a todos los apóstoles. Y en ese concilio habían 2 partidos. El partido judaizante, liderado por Santiago el Mayor, apóstol, que decía, esta nueva iglesia que somos nosotros es una mera continuación, no mera, pero es una continuación de la sinagoga. Por lo tanto, tenemos que mantener el sábado, tenemos nuestro lugar de culto es la sinagoga, etc. Somos una continuación de la sinagoga. El otro partido, liderado por San Pablo, decía, no, tenemos raíces en el mundo hebraico, en la tradición hebraica, pero esto es una cosa nueva. Jesucristo fundó una nueva iglesia. Bueno, San Pedro propendía para el partido de los judaizantes y propendía a apoyar a Santiago. Y San Pablo se puso en pie e hizo un discurso fortísimo contra San Pedro, que era papa. Y San Pablo cuenta, le resistí en su cara, tal y cual lo dice, le resistí en la cara. Bueno, San Pedro se convenció y después la decisión final del Concilio de Jerusalén dio razón a San Pablo y no a Santiago. Entonces, este término resistencia se ha usado se ha usado durante la historia para definir esta actitud del fiel, que no coincide con una posición de la jerarquía, pero no coincide, repito, no porque yo pienso esto, yo digo aquello. Esto no está de acuerdo con la tradición de la iglesia. Lo usó en forma muy pública el profesor Plinio Correa de Oliveira y las TFP de entonces, 1974,
cuando publicamos el manifiesto de resistencia a la Ostpolitik vaticana. El Vaticano estaba haciendo toda una política de aproximación con los gobiernos comunistas, con la cual no estábamos de acuerdo por varias razones que explicamos. Y por tanto nos declarábamos en resistencia a esa política. Si el Santo Padre, hay una frase muy famosa que sintetiza: el Santo Padre, nuestra vida es vuestra, nuestros corazones son vuestros. Pídanos lo que usted quiera. No nos pida que bajemos la guardia ante el lobo rojo que embiste, es decir, el comunismo. A esto nuestra conciencia se opone. Y ese manifiesto circuló en todo el mundo, y ningún teólogo, ningún canonista, ni nadie tuvo ningún reparo doctrinal con él. Eso, por ejemplo, fue una aplicación concreta de este derecho a la resistencia. Entonces, sí será aprobada alguna cosa que sea abiertamente contraria al magisterio dogmático de la Iglesia, asiste a los fieles el derecho de resistencia, es decir, perdone con todo respeto, sin hablar contra la autoridad, sin hacer un cisma, ni revolución, ni nada. Esto, la mía conciencia no lo puede aceptar. Y eso es un derecho que los fieles tienen. Ahora, vamos a ver cómo proceden las cosas. No nos podemos decir ahora que lo que vamos a hacer de frente al sínodo, un sínodo que ni siquiera ha comenzado. Es decir, cuya fase celebrativa ni siquiera ha comenzado. El proceso ya comenzó 2 años atrás, en el año 21. Claro, claro. Excelente, señor Loredo. No veo mejor manera que cerrar. Nos ha dado ya un consejo, que es lo que a mí me gusta siempre hacer, un consejo de qué hacer si pasase lo peor. Y algo importante, también yo les recuerdo a las personas: Jesucristo dijo, la iglesia jamás, ¿verdad? La iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sabemos que no va a ser destruida, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero también dijo, encontrará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. Y esa frase debe calar horno en nosotros, porque uno diría, ok, espérate un momento, ¿y dónde está la iglesia entonces? ¿Por qué Él dice eso? La iglesia va a estar ahí, pero el punto es que va a ser tanta y tanta la persecución, va a ser tanta y tanta la confusión y los ataques del enemigo, que va a estar básicamente sumergida detrás de una oscuridad. Está ahí para los que quieran ver, para los que quieran seguir esa palabra de Él. Ahí va a estar. Y sus sacerdotes van a estar también. Y vamos a saber buenos sacerdotes eucarísticos, marianos, que realmente van a predicar la sana doctrina. Pero también van la gran mayoría, muchos de ellos, como pasó en la crisis ariana de los primeros siglos, van a vivir otra cosa. La apostasía, que nos habla también el Catecismo de la Iglesia Católica, nos habla la Iglesia por tradición, numeral 675, donde nos dice que es una de las pruebas finales que tiene que pasar la Iglesia y que tenemos que pasar tú y yo. Y no estamos diciendo que esto ya es el final, al contrario, esto apenas comienza, pero definitivamente esas pruebas ya se están dando, ya llevan décadas dándose, y debemos entonces ponernos fuertes y resistir con fidelidad, reconociendo a nuestra Madre Iglesia, reconociendo la jerarquía como lo que es, con muchos respetos, entendiendo que son los instrumentos que Dios ha puesto. A veces Dios nos manda a un mal maestro o nos manda a alguien que nos maltrata para que nosotros nos fortalezcamos un poco más. A veces en la Biblia vemos a los babilonios, que fueron instrumentos de Jesús, de Dios. Bueno, Jesús es Dios, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento los babilonios, dice la Biblia que inclusive Dios le dio fuerza a los caballos de los babilonios. ¿Por qué? Porque se merecían ese castigo el pueblo de Dios, ¿verdad? Por lo que había hecho. Y pues no es que los babilonios eran los hijos predilectos de Dios, para nada. Ellos estaban gravemente en pecado, pero Dios se vale de todo. Así que no olvidemos de eso. Y todo funciona o da beneficio, o funciona para bien de los que lo aman, de los que aman verdaderamente a Dios. Así que no nos olvidemos de eso. Señor Loredo, le doy unos minutitos para concluir y con eso yo quisiera concluir leyendo un párrafo corto de la introducción al libro. Excelente. Dice: ante un panorama tan sombrío, muchos católicos se sienten perdidos, desanimados, confusos, perplejos e incluso decepcionados. Y no todos reaccionan adecuadamente. Algunos ceden a la tentación del sedevacantismo, abandonan la iglesia para volverse autorreferenciales. Otros sucumben a la tentación de la apostasía, abandonan la iglesia para abrazar otras confesiones.
La mayoría se hunde en la indiferencia, abandonan la iglesia a su triste destino. Se equivocan de manera flagrante. Amicus certus in re incerta cernitur. Es precisamente ahora cuando la Santa Iglesia Católica necesita hijos amorosos e intrépidos que la defiendan de sus enemigos externos e internos. Dios nos pedirá cuentas. Repetimos las palabras de Plinio Correa de Oliveira. ¿Cuántos son los que viven en unión con la Iglesia? Este momento que es trágico, como trágica fue la pasión, este momento crucial de la historia en que una humanidad entera está optando por Cristo o contra Cristo. Debemos pensar como la Iglesia piensa, sentir como la Iglesia siente, actuar como la Iglesia quiere que procedamos en todas las circunstancias de nuestra vida. Esto supone el sacrificio de una existencia entera. Podemos parafrasear el salmista. Alienus factus sum in domo matris mea. Me he convertido en forastero en la casa de mi madre. Sí, alienus, forastero, pero siempre in domo matris mea, es decir, en la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana, fuera de la cual no hay salvación. Entonces, serenidad, confianza, seriedad, vamos adelante. Excelente, señor Loredo. Dios lo bendiga. Tenía que invitarlo hace tiempo otra vez al programa. Me encanta cuando lo tengo culpa aquí. Suya, no mía, ¿eh? Sí, la culpa es mía. Bueno, de verdad que yo le pido a la audiencia, yo voy a compartir, como dije, algunos enlaces en la descripción y en los comentarios para que puedan pues accesar a los videos que hemos hecho o programas que hemos realizado anteriormente. También voy a compartir el enlace. La versión digital es gratis en español y en inglés. Voy a compartirlos en la descripción y en los comentarios lo voy a colocar, como dicen en inglés, pin, para que esté ahí quieto y lo puedan ver fijo, creo que le llaman en español. Y pues así pueden bajar su copia del libro El Proceso Sinodal, una caja de Pandora. También está disponible para comprarlo impreso en otros lugares. Yo voy a compartir esos enlaces también para los que quieran la versión impresa, que es una manera de apoyar también este trabajo que muy bien han hecho el señor Loredo y el señor Ureta. Y pues adelante. Cuantos más libros compren, como usted dijo, la versión digital en varias lenguas es gratuita. Ahora, cuantos más libros impresos compren, más vamos a tener medios para difundirlo todavía más. Por lo tanto, es una contribución que ustedes van a hacer a la campaña de difusión de este libro. Excelente, perfecto. Bueno, pues yo le pido las oraciones por el señor Loredo, oren por él, hagan el próximo rosario, ofrézcanlo por la salud del señor Loredo para que el Señor lo siga manteniendo así, fuerte, saludable, contento, alegre y dispuesto a seguir dando la batalla con mucha alegría y confianza en el Señor. Y nada, con eso entonces nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis, Santa María, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Que Dios los bendiga. Bye bye.